Válgame el guerrero y el juramento sagrado a los dioses antiguos que Rhaenyra Targaryen está en desembarco del rey rodeada de enemigos y puede que tenga un importante plan entre manos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video en donde hablaremos sobre las filmaciones en Cáceres, España, mismas que han concluido, así que arrojaremos luz sobre las nuevas escenas que hemos podido ver con todos los spoilers, noticias, detalles de la trama y adiciones al casting porque en efecto, parece que hay una revuelta que afectará a dos personajes principales. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros amigos Mari, Jane Poole, Dani Abades Maglor y Javi Borrega por estar al pendiente de las grabaciones, así como a Nickel News, el diario de Extremadura y los Siete Reinos, que son fuentes confiables, ya que aquí mostraremos algunas de sus fotos. Nos vamos con este video donde aparecen varios extras del rodaje montados a caballo y lo curioso es que estos portan armadura, lo cual indica que vienen de un enfrentamiento o van hacia alguno. Sabemos por fuego y sangre que la batalla del reposo del Grajo tendrá lugar hacia el final de la temporada y de hecho el equipo de producción grabó algunas escenas con drones justo en los Barruecos donde Daenerys luchó contra los Lannister y debido a que no hubo mucho movimiento puede que ese fondo se use como montaje para lo que está por venir y se grabe todo en el estudio. Entrando en materia de spoilers, un dato importante es que Emma Darcy, quien interpreta a Rhaenyra Targaryen, estuvo en Cáceres, lo cual es bastante curioso pues su personaje, según el libro, no pisa Desembarco del Rey hasta más adelante en la historia, posiblemente en la tercera temporada. Ella de hecho permanece en Roca Dragón y realmente no tiene mucha participación en los eventos de la Guerra Civil más que de manera política, irónico pues es una de las principales figuras. Lo que suponemos es que le han dado mayor peso a su arco y estamos seguros de que por su carácter y naturaleza aguerrida sí se lanzará a la batalla. Quizás estuvo en reposo del Grajo ayudando a Rhaenys contra Aegon II y Aemond y aparte decidió tomar la capital a final de temporada con los recursos que tenía. Lo raro es que ninguno de sus allegados o actores que son miembros del Consejo Negro estuvieron allí en las filmaciones, al menos de que tengan un plan secreto para infiltrarla y bueno, posiblemente sea un giro dramático que sorprenda a la audiencia, pues ya sabemos que esta adaptación tiene muchos cambios. Lo cierto es que por fin pudimos ver la procesión de Jaehaerys Targaryen gracias a un video filtrado. Recordemos que Daemon contratará a dos asesinos llamados Sangre y Queso y estos matarán al pequeño que es hijo de Aegon II y Helaena Targaryen en un claro acto de venganza por la muerte de Lucerys, el famoso ojo por ojo, hijo por hijo. Aquí vemos a la reina Alicent con su hija en una carreta y también al cuerpo del pequeño más adelante. Debido a que en otras fotos cortesía de la Citadela Egg se vieron algunas hermanas silenciosas, es posible que ellas hayan preparado su cadáver uniéndole a la cabeza que le cortaron. En el libro los asesinos huyen con ella, pero Sangre es arrestado en las puertas de la ciudad y recuperan esta parte del cuerpo. En conjunto, probablemente su despedida sea en una pira funeraria encendida por fuego de dragón. A principios de este clip se puede oír que alguien dice «Contemplen las acciones de Rhaenyra la Cruel», en una clara acusación a la verdadera reina, aunque esto es más acto del príncipe canalla. Cabe destacar que a Rhaenyra también se le conocerá como Maegor con tetas, comparándola con su ancestro Maegor el Cruel, quien realizó innumerables acciones horribles. Ya saben, propaganda de los verdes. Tenemos esta foto de Olivia Cook, Alicent con un vestido negro en señal de luto y también a Pia Savane, Helaena, que porta el verde de los Hightower y un velo. También en el casco histórico se dejaron ver algunos soldados y ojo porque su indumentaria también es verde y portan el emblema del dragón dorado de Aegon II y esta versión tiene 2 patas y no 4 como la de Rhaenyra. Esto también se aplica a los estandartes y era una duda que muchos fans tenían del por qué el cambio de las versiones del escudo Targaryen y ahora ya sabemos la razón.
En fotos cortesía de Agustín Díaz, vemos calles de Cáceres ya montadas con la escenografía de Desembarco del Rey, así como el carruaje de Alicent que hace acto de presencia. Hay muchas escenas secretas y pequeñas de las que no tenemos datos, pero seguro serán interesantes. Agradezco a Rhapsodos por estos encuadres donde vemos a guerreros transitando y también a personas del pueblo llano. Maggie2296 pudo captar a Capas Doradas y personas en las almenas cerca del Arco de la Estrella y también movimiento bastante ajetreado en los últimos días. Nos enteramos a su vez del spoiler, autoría de los Siete Reinos, de que los habitantes del Lecho de Pulgas no estarán muy de acuerdo con Alicent y Helena y las abuchearán tirándoles pescado y frutas mientras pasan con la procesión funeraria. Incluso alguno dirá, ¡larga vida a la reina Rhaenyra!, mostrando su inclinación por ella. Se dice que esta animadversión estará motivada por la usurpación del trono de Aegon II y las injusticias con las arenas de combate donde luchan los niños, por lo que en cuestión de derechos la corona no ha hecho absolutamente nada para detenerlas y eso no les ha hecho ganar la simpatía del pueblo. La revuelta tendrá como saldo varios golpeados, arrestados y una persona que perderá el brazo, según algunas fuentes. Helena y Alicent deberán huir y será todo muy similar a cuando Joffrey sufrió el desprecio de la gente en Game of Thrones y le arrojaron estiércol a la cara. Hablando sobre el casting, confirmamos la adición de Aaron Hodgetts y algunos rumores indican que podría interpretar a Daeron Targaryen, el hijo menor de Alicent Hightower que aún no hemos visto en la serie porque estaba en Antigua. Habrá que esperar si es cierto. Quien también está en la ciudad son Michelle Bonnard, quien es Madame Sylvie, dueña de un burdel a donde acudieron Aemon y Criston Cole. Está Jordan Stevens, quien es Elinda Macy, dama de compañía de Rhaenyra y su asistente, pendientes con ese dato, así como Eddie Aidy, quien fue en su momento Geralt Hightower en el flashback de la Torre de la Alegría en Game of Thrones, así que suponemos que tendrá otro papel en House of the Dragon. Por otro lado, se dice que Jaime Kenna se ha unido al elenco en un papel desconocido. Y tenemos el dato de que John Paul Hurley será Lord Darry, uno de los que declare su apoyo a Rhaenyra. Para finalizar, el equipo se trasladará al norte de Gales en junio para sus grabaciones. De hecho, ya están construyendo decorados donde se rodarán escenas en las que participarán niños de la edad de los jóvenes Aegon y Viserys, los hijos más pequeños de Rhaenyra. Añadiendo algo de último momento, Francesca Orsi, líder de HBO Drama, adelantó que House of the Dragon en este momento está considerada para durar no menos de 4 temporadas, pero podrían ser más. George R.R. Martin y Ryan Condal se reunirán para definir eso después. Lo cierto es que Ryan actualmente solo participa como productor y debido a la huelga de guionistas no puede reescribir nada en el libreto. Ahora el plan es avanzar de tirón hasta septiembre con las filmaciones y si hay algo que necesite cambiarse con regrabaciones y demás, se harán cargo de eso hasta el final. También actualizaron sobre la serie Un Caballero de los Siete Reinos, indicando que tendrá 3 temporadas, como los 3 cuentos existentes actualmente, e idealmente una saldrá cada año, debido a que es una producción con menos complicaciones. Lo que sigue es rodar en Trefor Quarry, un castillo ubicado en el norte de Gales, que podría ser Harrenhal. Se dice que el equipo estará ahí del 1 al 14 de julio. Y de esta forma hemos terminado. Por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.